Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, Buenas noches. bienvenidos. Gracias, sí se Hola, escucha, profesora. gracias por confirmar. Pues sean bienvenidos a esta sesión de nuestra materia de filosofía. Y hoy, bueno, pues nos toca ver el tema de las filosofías del siglo XX. A ver, permítame que no me quiere funcionar el mouse para darle acceso a los que se están conectando todavía. Muy bien. Eh, um, Les comentaba, bueno, pues el día de hoy vamos a ver filosofía del siglo XX, teoría crítica y existencialismo. Vamos a ver una pequeña introducción, a explicar propiamente el tema, a ver el seguimiento académico, qué es lo que se espera explicar, precisamente la actividad que tienen que realizar en esta semana. Invitarles, no sé si por ahí vieron ya esta nueva herramienta que tenemos en la plataforma, que es podemos decir que el asesor virtual académico, conocido como Leo. No sé si ya por ahí estuvieron viendo de qué trata. Bueno, pues vamos a verlo, ver para qué nos puede ayudar y hacer una dinámica de repaso si tenemos por ahí la oportunidad. Si no, pues ya saben que esta presentación va a ser compartida vía plataforma, de forma que puedan ustedes descargarla y ahí directamente pues viene también el enlace directo a esta actividad con la cual van a poder pues repasar los conceptos más importantes vistos en esta sesión. Muy bien, vamos a ver entonces, como les comentaba, este tema de las filosofías del siglo XX. Durante este siglo, bueno, pues el mundo vivió momentos muy intensos, las guerras mundiales, los avances tecnológicos, las revoluciones culturales y grandes transformaciones sociales. Y en medio de todo este caos, pues la filosofía obviamente que cambió, ¿verdad? Surgen dos corrientes importantes para cuestionar lo que estaba pasando, lo que se conoce como teoría crítica y el existencialismo. ¿Qué viene siendo la teoría crítica? Bueno, pues aquí vamos a ver que eh, los seguidores, los filósofos de una escuela conocida como la Escuela de Frankfurt, se preguntaban por qué, pues, en una sociedad tan avanzada todavía podía existir, de cierta manera, la desigualdad, cómo es que los medios y la cultura, pues, podían manipular a las personas y por qué, por ejemplo, la racionalidad que debería de ser a un mundo mejor terminaba creando, pues, sistemas burocráticos, opresivos, ¿verdad? Entonces, nace esta teoría crítica que no solo buscaba entender el mundo, más bien quería transformarlo. Y bueno, pues haciendo que la gente también reflexionara sobre lo que hay detrás de la cultura de masas y el consumismo. En torno a este otro tipo de filosofía que es el existencialismo, vamos a ver que este ya se iba a enfocar precisamente en la vida de cada una de las personas, sobre todo en las decisiones, en lo que sentía la persona. Esto porque, bueno, pues los seguidores de esta corriente filosófica decían que el mundo no tenía un sentido, digamos, predeterminado. Era como que si nos entregaran pues una hoja, ¿verdad?, de papel en blanco y en la cual cada uno de nosotros tuviera que escribir su propia historia. Hablar, por ejemplo, de cosas como la libertad, en la cual pues cada ser humano pudiera decidir qué hacer con su vida. Hablar de la responsabilidad, en donde cada elección que se tomara, pues sabemos que tiene consecuencias. Hablar de la autenticidad, en donde esto significa vivir como realmente pues somos, no como los demás esperan que seamos, ¿verdad? Y sobre todo, como recordarán que vimos la clase pasada, la angustia existencial. Ese sentimiento de vacío cuando nos preguntamos qué sentido tiene pues todo esto que realmente estamos haciendo.
Así pues, vamos entonces a ver este tema y a irlo desmenuzando un poquito más. En el caso, por ejemplo, del existencialismo, bueno, pues lo que proponía esta escuela filosófica, que básicamente pues se aleja ya de la tradición antigua donde se buscaba definir pues grandes ideas universales sobre lo correcto, lo verdadero, lo lógico. Aquí, bueno, pues los que se consideraban existencialistas proponían que la filosofía debía de comenzar por la persona, por lo que cada individuo vivía, sentía y pensaba. Por ejemplo, este tipo de grandes pensadores se preguntaban qué significa, por ejemplo, la vida para la persona, qué decisiones llega a tomar, cómo es que enfrenta lo incierto. Aquí estos pensadores conocidos como existencialistas, bueno, pues pensaban que ni la moral tradicional ni la ciencia podía explicar totalmente la existencia humana. La ciencia pues describe cómo funciona, por ejemplo, el cuerpo o el universo, pero no responde al vacío que quizás una persona puede llegar a sentir o al valor que nosotros como personas le damos a las decisiones. Entonces, vamos a ver que entonces la moral externa, que vienen a ser pues estas normas impuestas por la sociedad o quizás alguna religión, pueden guiar acciones, pero no siempre considera el conflicto interno que puede llegar en este caso a tener una persona, ¿verdad? Lo que más les importa en este caso a los existencialistas es eso, es cómo vive cada individuo su vida, asumiendo la libertad y sobre todo la responsabilidad. ¿Qué ideas clave tiene este tipo de corriente? Bueno, nos dice que la existencia precede a la esencia. Esto significa que primero se existe y luego se construye lo que se es a través de nuestras decisiones. Esto porque no hay un molde, ¿verdad? O un plan fijo para cada uno de nosotros. La realidad pues va antes que el pensamiento. Esto es que lo que vivimos y experimentamos nos transforma más profundamente que cualquier idea abstracta. Y la otra idea es de que la voluntad está por encima de la inteligencia. Esto es que no basta solamente con saber quizás que algo está bien, ¿verdad? Hay que decidir hacerlo, aunque esto implique riesgos, dudas o incluso pues llegue también a implicar tener miedo, ¿verdad? ¿Qué características tiene esta corriente ideológica? Bueno, está, por ejemplo, el énfasis en la existencia individual. Como mencionábamos, cada persona es única, vive su existencia de manera diferente. Y bueno, pues estos existencialistas creen que el punto de partida para reflexionar sobre la vida es básicamente el individuo, ¿verdad? No las reglas ni los sistemas. Está también, por ejemplo, lo que es la libertad, la responsabilidad. Aquí, por ejemplo, nos suena el hecho de que, ok, ser libre suena bien, hasta que entendemos que esa libertad pues implica también hacernos responsables de nuestras decisiones, ¿verdad? Nadie más puede vivir nuestra propia vida, ¿verdad? O sea, por nosotros. Por ejemplo, lo más común es cuando elegimos una carrera, por ejemplo, ¿verdad? O decir la verdad en una situación difícil, pues estas van a ser situaciones propias, ¿verdad? Nosotros vamos a decidir y sobre todo enfrentar las consecuencias. También tenemos, por ejemplo, esta parte de la angustia y de la desesperación. Se acordarán en la clase pasada que también hablábamos de este término, porque, bueno, pues obviamente la libertad asusta. Porque ¿qué puede pasar si no hay un propósito claro en la vida? ¿Verdad? Aquí, pues también los existencialistas proponían que reconocer que la incertidumbre, pues obviamente genera angustia, pero también nos obliga a buscar un sentido propio. Está también el ser auténtico, la autenticidad.
El ser auténtico es vivir como realmente nosotros, cada uno de nosotros somos, no como los demás esperan que seamos, ¿verdad? No se trata de ser perfecto, sino de ser honesto con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común, ¿verdad? Que muchas veces desde pequeños a lo mejor, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean, pues, ingenieros, licenciados, doctores, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que, pues, ese hijo, ¿verdad? Tiene aspiraciones, ¿verdad? A lo mejor él sueña con estudiar música o con estudiar otro tipo de carrera, ¿verdad? Entonces aquí esta corriente que es el existencialismo nos dice a cada uno de nosotros que debemos de seguir nuestro camino. Está también la parte de lo absurdo de la vida. Para los existencialistas, la vida pues no tiene un sentido preestablecido. Puede parecer absurda, pero eso no significa que debamos de rendirnos, ¿verdad? Nosotros como personas, como individuos, debemos de crear el significado a través de lo que elegimos. Por ejemplo, como ahorita, ¿verdad? Aunque el mundo no nos garantice justicia o no nos garantice algún sentido, podemos nosotros decidir, ¿verdad? Vivir con valores o con un propósito personal. También está este otro concepto muy importante que también más adelante lo vamos a ver con uno de los filósofos también muy importantes como Martin Heidegger, el tener conciencia de la muerte. El saber, esto hace referencia a que el tener conocimiento que la vida tiene un límite nos va a invitar a vivir pues con mayor intensidad y autenticidad, porque bueno, pues no estamos aquí para siempre, así que pues ¿qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos, verdad? Nadie sabe cuándo no va a estar en este plano existencial, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Eso es estar conscientes de que tenemos un límite, el cual no sabemos, por lo cual nos invita, ¿verdad?, a que podamos nosotros, ese tiempo que tenemos, ¿verdad?, en el aquí y en el ahora, lo aprovechemos, pues obviamente, ¿verdad?, de una manera eficiente, ¿verdad? Eso nos va a ayudar o nos va a motivar a valorar nuestras relaciones, sobre todo nuestras decisiones y nuestros momentos, ¿verdad? A veces pensamos que somos, vaya, que no tenemos un fin, ¿verdad? Y nos la pasamos desperdiciando el tiempo quizás, ¿verdad? O dejando o postergando las cosas. Entonces, esta filosofía nos dice, a ver, ubícate que eres un individuo, ¿verdad? Que tienes un fin. Así que bueno, pues aprovecha ese tiempo que tienes para bien de que puedas valorar esas relaciones, esas decisiones y esos momentos, ¿verdad? Que tienes. También hace mucha crítica a las estructuras sociales porque los existencialistas pues criticaban las reglas sociales que pues encasillan, que limitan, especialmente pues impiden que el individuo pueda ser libre y auténtico, ¿verdad? Entonces, aquí nos invita a pensar y a reflexionar si realmente estamos haciendo lo que queremos o lo que se espera de nosotros como jóvenes, como hijos, como estudiantes, como madres, como esposas, ¿verdad? Como hermanas. Entonces, este tipo de filosofía pues nos ayuda básicamente a reflexionar sobre esto. Los orígenes propiamente del existencialismo eh, como escuela filosófica se consolidó básicamente en el siglo XX, sus raíces se remontan en el siglo XIX, gracias a grandes pensadores como por ejemplo Kierkegaard, que fue un filósofo danés, el primero en hablar del individuo como el centro de este análisis filosófico, abordando temas como la fe, como la angustia, como la elección personal, y también como Nietzsche, quien fue, como veíamos, un filósofo alemán.
quien cuestionó pues las normas morales impuestas por la sociedad y proclamó que el ser humano debía de crear sus propios valores. Ambos pues rechazaron todas estas ideas rígidas de la filosofía tradicional y marcaron un antes y un después en cómo pensar el significado de la vida. El existencialismo, bueno, pues como corriente tomó mucha fuerza tras, como habíamos mencionado, los eventos traumáticos de las guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo quedó muy marcado por tantas vidas perdidas, tanta destrucción física y emocional, tanto crisis moral y cultural. Por eso es de que tanto temor hoy en día, ¿verdad? De que como ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede provocar una guerra mundial, ¿verdad? Y con este tipo de armamento, ¿verdad? Que en aquel entonces, bueno, pues solamente una potencia lo llegó a tener. Imaginémonos ahora el caos, ¿verdad? Que se desataría por el hecho de que ahora muchos tienen este tipo de armamento, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? El temor y la conciencia, ¿verdad? De que sabemos de las vidas que se pierden, de la destrucción y sobre todo, pues, este tipo de crisis moral y cultural, ¿verdad? Entonces, este contexto generó ese profundo sentimiento de vacío, de angustia, de pérdida de sentido. Y ante este panorama, bueno, pues surgen estos filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alberto Camus, quienes respondieron con reflexiones que ponían al ser humano frente a su libertad, a esa soledad y sobre todo pues a la responsabilidad. Esto porque, bueno, pues ya no podíamos esperar que el mundo nos diera sentido. El sentido debía de venir de nosotros. Este viene siendo pues esa idea clave del existencialismo. Y como mencionamos, bueno, pues algunos de los iniciadores, podemos decir, ¿verdad?, de este tipo de corriente, pues tenemos a Soren Kierkegaard, que fue un filósofo danés del siglo XIX, que pues él básicamente se alejó, ¿verdad?, de todo lo que fue estos sistemas filosóficos abstractos para enfocarse más en lo más importante, la existencia concreta del ser humano. Él decía que no podíamos entender la vida desde conceptos generales, sino desde lo que cada persona vivía y elegía por sí misma. Para él, la verdadera existencia no estaba en ideas universales, sino en cómo cada individuo experimentaba el mundo. Y que la vida auténtica surgía cuando cada individuo tomaba decisiones personales basadas pues en sus propios valores y en sus convicciones, que no se trataba de seguir lo que otros dictaban, sino que se debía de tener el valor de vivir conforme a lo que se creía, ¿verdad? Incluso si eso nos enfrentaba al miedo, al error o pues al rechazo. Y él tenía pues una idea en la cual pues decía que la libertad no era solo hacer lo que queremos, sino más bien en asumir lo que eso implica. Ser libre significa saber tomar decisiones significativas, no solo superficiales. Esa libertad nos obliga pues a ser responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Sin esconderse detrás de excusas, reglas o costumbres. Por eso decía que la libertad era también una carga, porque nos exponía, nos inquietaba y nos llamaba a vivir, ¿verdad? Pues haciéndonos responsables, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que él consideraba. Por su parte, por ejemplo, Nietzsche, él también, bueno, pues se enfrentaron a la pregunta de cómo darle sentido a la vida cuando no hay reglas fijas ni un propósito predeterminado. ¿Se acuerdan por ahí que decíamos que Nietzsche, una frase que él pues lo define, es que él proclamaba que Dios había muerto? Él pues no lo decía en ese sentido literal, sino más bien como un símbolo, donde decía que la sociedad pues ya no vivía bajo los valores absolutos impuestos por la religión
y esto dejaba a los individuos libres, pero también solos ante el reto, pues, de construir sus propios valores y su propio sentido de la vida. Y Nietzsche, así como los existencialistas, bueno, rechazaban los valores sociales impuestos, como por ejemplo la obediencia ciega, la rutina, el conformismo, porque ellos decían que vivir auténticamente pues implicaba el poder cuestionar las reglas, no seguirlas, porque pues así siempre se ha hecho, ¿verdad? O a decir, es una costumbre, porque bueno, la libertad implicaba crear una propia ética y la responsabilidad pues implicaba asumir también las elecciones sin culpar a los demás. También él sostenía que la vida no tenía un sentido trascendental como algo pues digamos dado desde el exterior. Decía que cada persona debía de crear su propio significado y eso puede generar angustia porque pues no hay respuestas definitivas, pero también es una oportunidad de construir una vida más auténtica basada en elecciones personales y valores propios, ¿verdad? Por otro lado, Martin Heidegger, bueno, pues este fue un filósofo alemán que llevó el existencialismo a un nivel más profundo, más complejo. Él, en su obra importante Ser y Tiempo, pues se preguntaba, por ejemplo, qué significaba ser humano, cómo es que habitamos el mundo. Y él decía que el ser humano, el individuo, no existía de forma aislada, sino que éramos seres arrojados en un mundo concreto, rodeado por tareas, por relaciones, por decisiones y por responsabilidades. Que no vivíamos en el vacío, que vivíamos en el mundo y que eso definía cómo sentíamos, cómo pensábamos y cómo actuamos. Y que nuestra existencia pues estaba marcada por lo que nos importaba, nuestros proyectos, por ejemplo, nuestros miedos, nuestras elecciones, nuestros vínculos. Eh, Esto es, por ejemplo, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pues no somos solamente una persona, ¿verdad? Tenemos una historia, tenemos familia, tenemos intereses, dudas, sueños, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nuestra forma de estar en este mundo es única para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Heidegger distinguía en dos formas de vivir muy interesantes que vamos pues a ver para la siguiente sesión más a fondo, pero de manera general nos hablaba, por ejemplo, de la existencia inauténtica, que es el vivir como se espera, siguiendo normas, siguiendo modas, siguiendo opiniones ajenas, sin pensar mucho en lo que realmente deseamos, ¿verdad? Como habíamos dicho, que a veces cuando estamos ante decisiones importantes que van a definir nuestro camino, ¿verdad? En la vida. Por ejemplo, cuando salimos del bachillerato y queremos estudiar una carrera, ¿verdad? A veces decimos, bueno, pues, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Pues todos estudian esta carrera, yo también voy a estudiar, ¿verdad? Aunque no me convence. Eso pudiera ser vivir una vida inauténtica. Por otro lado, está la vida auténtica, en donde podemos nosotros aceptar quiénes somos, asumir nuestras decisiones y enfrentar que la vida pues tiene límites, como bien mencionábamos, la muerte, ¿verdad? Por eso vale la pena vivirla con sentido, ¿verdad? Entonces, podemos decir que una persona vive o tiene una vida auténtica cuando asume su responsabilidad, pensando quizás, bueno, pues a lo mejor siguiendo lo que realmente le gusta, entendiendo que quizás a lo mejor no va a ser fácil, pero realmente si esa persona se quiere dedicar a eso, lo que realmente le apasiona, pues obviamente que le va a echar más ganas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Martin Heidegger en esta diferencia de vidas que puede tener un individuo. Habla también, obviamente, de la angustia, ¿verdad? De ese despertar de lo auténtico. Heidegger dice que cuando sentimos angustia existencial, no es simplemente estrés, sino una forma de descubrir algo más profundo.
nos estamos dando cuenta de que la vida tiene fin y que somos libres y responsables. Y ese sentimiento nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viviendo con sentido o solo sobreviviendo? Y Heidegger obviamente que no buscaba respuestas fáciles, nos invita a tomar en serio nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestra forma de habitar el mundo. Por eso su pensamiento pues nos ayudaría, por ejemplo, a reflexionar sobre si estamos tomando las decisiones por uno mismo o por presión social, o qué cosas realmente nos importan, o cómo es que se puede vivir de una manera más auténtica, ¿verdad? A eso obviamente nos invita a reflexionar Martin Heidegger. Jean-Paul Sartre, bueno, pues él también fue representante del existencialismo, él fue filósofo, escritor, dramaturgo, y este tipo de conocimientos pues le permitió también conectar con ideas más profundas en torno a la filosofía, ¿verdad? Con los dilemas reales que día a día se llegó a enfrentar. Y su visión del existencialismo pues puso al ser humano frente a su libertad, su angustia y su responsabilidad. Él decía que no nacíamos con una misión o con un propósito predefinido. También, al igual que Heidegger decía que éramos lanzados al mundo y solo después con nuestras acciones y nuestras decisiones construíamos lo que éramos, ¿verdad? Que no estamos destinados a hacer algo, que éramos nosotros, que el individuo es quien decide qué tipo de persona quiere ser. Y esto me resuena, por ejemplo, no sé si algunos de los que estamos aquí ya vieron la película de Superman, esta nueva. ¿A quién le gusta el cine? Que ya haya visto por ahí la película de Superman. Ayer la estaba viendo mi sobrino, pero solo miré el principio, ya no la seguí. La nueva. Yo no la he visto. No sé, me comentó que era como antigua, pero empezaba muy futurista. No sé si sea la nueva o no, la verdad. No, digo, ahorita la nueva pues acaba de estrenarse en cine, ¿verdad? Bueno, ahí sí tienen la oportunidad de ver. Hay una escena en la cual digo, bueno, no se la quiero spoilear. No sé si, digo, hay una escena en la cual Superman, pues obviamente trata de estar siempre escuchando el mensaje que le dejaron sus padres. Obviamente, pues cuando llega aquí a la Tierra, el mensaje se daña y él crece con las primeras ideas que logra entender del mensaje de sus padres. Obviamente, pues el enemigo eh, tiene acceso, ¿verdad?, a ese mensaje y lo tergiversa, ¿verdad? Entonces, cuando lo da a conocer, se lo hace conocer a Superman. Superman, pues siempre tenía la idea de verdad de que él tenía que hacer lo que sus padres decían, ¿verdad? De que tenía que venir y proteger aquí a la tierra y proteger pues a todo ser vivo, ¿verdad? Porque sale muchas escenas en donde está protegiendo a todo tipo de ser vivo, llámese persona, animalitos, etcétera. Entonces, en una escena en la cual está hablando con su padre adoptivo, que también le tiene mucho cariño, se siente muy triste porque en ese mensaje que obviamente le hacen llegar a él, se da cuenta aparentemente, ¿verdad?, de que sus padres pues no lo habían mandado, por ejemplo, a la tierra a proteger, más bien lo habían mandado como que a tipo colonizar y aprovecharse de, pues digamos, de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, él se siente muy triste porque dice, no soy alguien, no soy un superhéroe, no soy alguien que vine aquí para hacer el bien, sino más bien, pues aprovecharme de ustedes, ¿verdad? Y la verdad es que no era así, ¿verdad? Su padre le dice
que no, que realmente lo que él decida no es por el hecho de que él tenga una misión o haya tenido una misión, porque pues llegó muy pequeño, él decidió, ¿verdad? Aplicando aquí ahora este punto de filosófico, ¿verdad? Que estamos viendo del existencialismo, él decidió mediante sus acciones hacer el bien y proteger, ¿verdad? Esto cae aquí, ¿verdad? En este sentido de que él no estaba destinado a ser, pues, digamos, esa amenaza, ¿verdad? Para la tierra, sino más bien en base a las decisiones que él tomó, fue que logró ser, pues en este caso, ¿verdad? El individuo que ahora, pues es, ¿verdad? Que es un superhéroe que protege, en este caso, pues a las personas, ¿verdad? Aun y cuando proviniera de una raza que a lo mejor no les interesaba, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Incluso a lo mejor por su fuerza pudo haberse pues a lo mejor haberse aprovechado, ¿verdad? De la raza humana, no lo hizo, porque eso fueron decisiones que él tomó. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? De cómo es que no estamos destinados a hacer algo, ¿no? Nuestras decisiones nos van a definir, ¿verdad? El tipo de persona que queremos ser, porque muchas veces así nos encasillamos. No, es que yo no tengo los recursos, yo nací así y así me voy a quedar. No es cierto, ¿verdad? No, ese no es tu destino es el que tú y todos y cada de nosotros forjamos y deseamos y decidimos que queremos ser, ¿verdad? Entonces aquí Sartre afirmó que cada uno pues es también responsable de nuestra vida, de cada una de sus vidas, porque cada elección tenía consecuencias, ¿verdad? No hay excusas, ni la sociedad, ni la familia, ni las costumbres, ¿verdad? Porque ellos no pueden vivir por cada una de nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues también él decía que al darnos cuenta de que somos absolutamente libres, pues aparece también este concepto que ya hemos mencionado, que es la angustia, que es ese vértigo de saber que no hay nadie que decida por nosotros. Y que la autenticidad, pues no es sentirnos felices todo el tiempo, ¿verdad? Sino también tenemos que enfrentar esta angustia y actuar conforme a nuestros verdaderos valores, ¿verdad? No por miedo ni por obligación. Él criticaba a quienes se escondían pues detrás de los roles, de las etiquetas, ¿verdad? Eh, que ese tipo de evasión lo denominó el mala fe, ¿verdad? No era que la persona mintiera, sino que se alejaba de su libertad y de su responsabilidad para no enfrentar lo que realmente deseaba. Entonces, por ejemplo, podemos decir alguien que siga una carrera, retomando el ejemplo de la carrera, ¿verdad? Solo porque los papás decidieron, ¿verdad? Sin preguntarse qué quiere realmente, ¿verdad? Entonces, pues, este individuo puede estar cayendo en esa, aparte de tener una existencia inauténtica, pues estaría cayendo en una mala fe, según el concepto de Jean-Paul Sartre. ¿Qué nos invita entonces a reflexionar Jean-Paul Sartre? Pues que creemos nuestro sentido de vida sin esperar que alguien nos lo dé, que seamos libres, aunque nos cueste, ¿verdad? Y que vivamos con autenticidad, aunque esto pues nos llegue a provocar algunas dudas. Otra de las filósofas, ¿verdad? También de esta corriente fue Simone de Beauvoir, que fue una escritora también, maestra francesa, reconocida pues como una de las grandes pensadoras del siglo XX. Y ella junto con Jean-Paul Sartre formó también parte de este movimiento, pero ella lo enriqueció más con un punto de vista más crítico sobre la condición de la mujer en la sociedad. Desde la perspectiva existencialista, pues se dice que los seres humanos no están predeterminados, como lo acabamos de ejemplificar y de definir. Y ella, bueno, retoma esta idea, pero lo aplica
al tema del género, ¿verdad? En donde ella dice que, bueno, no se nace mujer, se llega a serlo. Esto significa que, bueno, las mujeres no tenemos un papel fijo por naturaleza, sino que la sociedad nos va construyendo y moldeando esa idea muchas veces, de cierta manera, pues limitándonos, ¿verdad? Ella, bueno, pues observó que históricamente el hombre siempre había sido visto como el modelo universal y la mujer como el otro o lo secundario, lo dependiente, y que esa visión pues generaba opresión, subordinación, que las mujeres pues habíamos sido tratadas como objetos pasivos, no como sujetos libres. Y una de sus grandes aportaciones pues es mostrar que las mujeres pues somos capaces, ¿verdad? Como los hombres para ejercer la libertad, poder tomar decisiones significativas. Ella, bueno, pues invitó, ¿verdad?, a las mujeres a poder reconocer su situación, a empoderarse, a luchar por su propia liberación. Y bueno, su filosofía no solo trata de pensar, sino de actuar para poder transformar. Entonces, pues ella une estos dos caminos, el existencialismo, que habla de la libertad, la responsabilidad y la construcción de sentido, y el feminismo, que denuncia, en este caso, las injusticias de género, busca la igualdad. Con esto, pues, muestra que las mujeres podemos ser protagonistas, ¿verdad?, de nuestra propia existencia y no vivir lo que la sociedad, pues, espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso, podemos decir que fue una de las primeras que empezó a hablar en torno, pues, a esta corriente, ¿verdad? Por otro lado, bueno, pues Alberto Camus, que él también fue un filósofo, escritor francés, él también fue uno de los representantes de esta corriente. Él prefería llamarla la filosofía del absurdo. Y bueno, pues mucha de su obra estuvo influenciada por grandes pensadores como Schopenhauer, como Nietzsche, así como el existencialismo alemán, pero él también, bueno, lo construyó desde su propio punto de vista. Él decía que la vida carecía de un propósito trascendental, es decir, no hay una razón universal para existir, pero eso no significaba que la vida fuese inútil. El absurdo aparecía cuando sentíamos que queríamos encontrar sentido, pero el mundo pues no respondía con respuestas claras. Camus proponía que en lugar de rendirnos ante esa falta de sentido, debíamos de vivir con dignidad, con libertad y con solidaridad. Entonces, el sentido no está dado, se construye en nuestras acciones y cada persona podía encontrar valor a lo que hacía, lo que sentía y lo que compartía. Según él, pues también no solo somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿verdad? Muchas veces vemos que ante determinada situación, ¿verdad? Que podemos decir crítica, muchas personas reaccionan de diversa manera, ¿sí? Hay unos que quizás hasta ahí llegan, ¿verdad? Y se dejan, eh, digamos, se rinden, ¿verdad? Cuando otros, en torno a lo que estamos, en lo mismo que pudieran estar pasando, ¿verdad? Reaccionamos de manera diferente y sales adelante, ¿verdad? O sea, no te rindes, ¿verdad?, ante tales situaciones. Entonces, aun cuando la vida sea difícil o incierta, cada individuo es quien interpreta y quien define su trayectoria, en este caso, vital, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros podemos darle forma a nuestras vidas con elecciones, con luchas y con convicciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante que nos deja en este caso, pues, su forma de ver el existencialismo, Alberto Camus. El existencialismo se puede dividir en tres tipos. El existencialismo cristiano, que es una corriente filosófica que comparte pues muchas ideas con el existencialismo general, pero las interpreta desde un punto de vista religioso y espiritual. Esto es que en lugar de ver al ser humano, por ejemplo, como eh, absolutamente solo, ¿verdad?, en su libertad, pues va a plantear que cada persona vive y elige ante la presencia de Dios.
Y al igual que el existencialismo clásico, pues esta escuela sostiene que las decisiones individuales dan forma a quién es cada individuo. No se nace con una esencia definida, sino que se va construyendo con sus propias acciones. Lo diferente es que aquí el ser humano no es completamente autónomo, porque su vida pues tiene sentido, pero en relación con Dios, ¿verdad? Entonces, las elecciones que toma cada persona van a ser evaluadas de manera espiritual, ya que pues de ellas depende su autenticidad moral, en este caso ante lo divino. Hay otro tipo de existencialismo que es el existencialismo ateo, que también es una corriente filosófica que comparte pues también muchas ideas con este existencialismo general, pero este sin basarse en ningún tipo de creencia religiosa, espiritual o metafísica. Aquí, bueno, pues esto significa que no hay un plan divino, una salvación final, ni un propósito universal que nos explique por qué existimos. Y en este enfoque, bueno, cada persona es libre de construir su propia vida, pero también es responsable de lo que hace con ella. La ética, el propósito y el valor no vienen de Dios ni de la naturaleza, sino de las acciones individuales. Y bueno, pues este no oculta que la vida puede parecer absurda o incierta, especialmente cuando enfrentamos el hecho de que la muerte es inevitable y que no hay una promesa pues de vida eterna. Pero en lugar de rendirse ante eso, pues invita a la creación consciente de sentido. Esto es dar valor a nuestras relaciones, comprometernos con causas humanas y vivir con autenticidad pues cada momento. Y por último está el existencialismo agnóstico, que bueno, propone una mirada sobre la vida en la existencia o no de Dios. Esto no significa que es el centro de la reflexión, no niega ni afirma lo divino, simplemente pues dice que no importa si hay una verdad trascendental, porque pues la vida sigue siendo compleja, sigue siendo incierta, sigue siendo desafiante para cada individuo. Y este tipo de pensamiento pues parte del hecho de que la humanidad pues viene enfrentando dudas, dolores, decisiones, sueños, y que la existencia pues sigue siendo difícil aunque se tenga o no una creencia religiosa. Entonces la pregunta sobre un Dios no resuelve los dilemas éticos ni da garantías de consuelo, que el ser humano vive como puede y su valor pues está en cómo enfrenta su realidad y en no tener pues este tipo de certezas absolutas. Que aunque haya incertidumbre, este tipo de existencialismo no es pesimista. Afirma que los seres humanos pueden encontrar aún así un propósito en lo que hacen, un sentido en sus relaciones y valor sobre todo pues en sus elecciones, ¿verdad? Y todo eso sin depender de una creencia religiosa. Lo importante no es lo que está más allá, sino en lo que se vive aquí y en el ahora. Y bueno, tenemos también, como les comentaba, otro tipo de filosofía, la teoría crítica, que es una corriente filosófica que no solo buscaba entender cómo funcionaba la sociedad, sino que, como bien mencionábamos al inicio, intentaba transformarla, porque su objetivo principal pues era liberar al individuo de las fuerzas que lo oprimían, como la desigualdad, la manipulación cultural o el abuso de poder económico. Su origen histórico pues surge, como les mencionaba, en Europa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en un momento de crisis social y política, y está muy asociada a esta escuela de Frankfurt, que fue pues un grupo de pensadores que se reunían en la Universidad de Frankfurt, y entre sus representantes más conocidos, que ahorita vamos a ver sus principales aportaciones, pues está, por ejemplo, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse. Ellos criticaban el pensamiento tradicional en donde pues decían que la filosofía clásica se enfocaba en interpretar el mundo, pero pues esta teoría crítica proponía transformarlo y que para lograrlo se centraba en problemas reales como el capitalismo, el consumo excesivo, la cultura de masas, por ejemplo. Decía que los pensadores debían de alertar sobre la fe ciega en el progreso científico. Señalaban que la ciencia, aunque es valiosa, importante,
también puede ser utilizada para controlar y someter, ¿verdad? Por ejemplo, por medio de la tecnología, la vigilancia, la burocracia. Entonces, que el conocimiento no debía de ser solamente técnico o abstracto, que debía de orientarse hacia la autonomía, la libertad y la dignidad del ser humano. Porque, pues, como les comentaba, ellos venían realizando esta crítica en torno, pues, por ejemplo, decían, bueno, ¿de qué valió que llegáramos hasta este punto de poder descubrir el poder del átomo, ¿verdad? Para hacer daño, ¿verdad? Muchas veces hay avances científicos que dices, en lugar de ayudar al ser humano, lo utilizan para dañar al propio ser humano, ¿verdad? Entonces, de ahí la crítica de para qué tanto avance si al final en lugar de ser mejores seres evolucionados, ¿verdad? Que podemos decirlo, porque pues se supone que la filosofía te va dando conocimiento y se supone, ¿verdad? Que el ideal de aquellos primeros filósofos griegos era entender y comprender el mundo y se supone que con ese tipo de raciocinio pues esperaría una evolución en el ser humano y resulta que no, ¿verdad? O sea, decimos, bueno, ¿para qué quieres tanto conocimiento si al final lo empleas mal? ¿Verdad? Entonces, aquí como veíamos, aparte de explicar la sociedad, la teoría crítica era despertar conciencia, denunciar sistemas de poder, fomentar una transformación profunda y liberadora. Como mencionábamos, surgió en Europa entre las guerras mundiales. Y bueno, dentro de los principales representantes tenemos a Jürgen Habermas, que él planteó la acción comunicativa, en donde propuso que el diálogo racional era la base para una sociedad justa. Su teoría del discurso, pues, promueve el debate libre, ético y crítico para poder alcanzar cierto tipo de consensos. Teodoro Adorno, que él hizo mucho crítica industrial cultural, porque él señalaba que ciertos productos como la música, el cine, manipulaban a las masas y generaban conformismo y anulaban el pensamiento crítico. Walter Benjamin afirmaba que la historia pues solamente la escribían los vencedores y que ellos, bueno, ocultaban todo aquel tipo de sufrimiento y voz de los oprimidos, ¿verdad? Entonces él proponía rescatar memorias, ¿verdad? Poder repensar la historia, porque pues sí, todo lo que sabemos de historia lo conocemos por quién fue el que ganó, pero no sabemos qué pasó, ¿verdad? Con la otra parte de la historia, ¿verdad? El otro ante el cual, digamos, los que fueron vencidos, por ejemplo, ¿verdad? No sabemos si esos que fueron vencidos a lo mejor eran los buenos, ¿verdad? Y nos quedamos con los malos. Entonces, a eso nos propone Walter Benjamin. Max Horkheimer, él denunció que el fascismo persiste oculto en el capitalismo moderno y ve en la cultura de masas pues rasgos autoritarios que de cierta manera moldean el pensamiento y debilitan la libertad. Y eso es verdad hoy en día, ¿verdad? Vemos algunos gobiernos que pues tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? Efectivamente, sí hay rasgos autoritarios, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno chino, ¿verdad? Eh, y por último, Herbert Marcuse, que él, bueno, hizo críticas al consumismo, a las técnicas como formas de esclavitud moderna y propuso desarrollar pues una nueva sensibilidad para romper con la conformidad e impulsar en este caso pues ese cambio radical que se esperaba, ¿verdad? Con pues todo este tipo de conocimiento que obviamente nos ayuda a tener en este caso la filosofía, ¿verdad? Muy bien. No sé si tengan aquí alguna duda. Vamos a pasar a ver qué actividad deben de realizar. En esta ocasión se propone lo que es un mapa conceptual y aquí quiero explicarles. No he visto todavía las actividades que ya por ahí algunos me han avisado que han entregado.
pero quiero por ahí hacerles énfasis en cómo debe de ser el mapa conceptual. De hecho, por ahí les compartí. Déjame nada más me registro en la plataforma para poder ver un ejemplo. Mapa conceptual. Muy bien. A ver, aquí les voy a compartir. Y ahí estamos. Ahí lo vemos, ¿verdad? Aún no, profesora, no sé. Ahí, ahí. Ya. Ujú. Ok, muy bien. Este es un ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Si se fijan, vienen los conceptos y unas palabras enlace que van uniendo conceptos, ¿sí? Aquí nos dice, ¿verdad?, que el objetivo de esta actividad, pues, es de que logren sintetizar y representar en, pues, estos conceptos que hemos visto. Si se fijan, son dos temas, el existencialismo y la teoría crítica. Por eso es que le puse elaboración de mapas conceptuales, ¿verdad? Para bien de que puedan ustedes, pues, que sea más sencillo, ¿verdad? Poner uno arriba y otro abajo. Lo importante aquí es, dice que lean primeramente las páginas del libro de filosofía de la 149 a la 165. Y aquí, pues, ¿qué van a incluir en esos mapas? Pues deben de tener, por ejemplo, definiciones clave de este tema que hemos visto el día de hoy, los principales representantes de cada movimiento. Aquí en clase vimos, por ejemplo, a Sartre, a Heidegger, y varios existencialistas más, y de la teoría crítica vimos a Adorno, a Herbert Marcuse, etcétera, ¿verdad? Para bien de que puedan identificar a cada uno de estos personajes. En el mapa conceptual, como les comentaba, no solamente son los conceptos, hay que usar palabras enlace, se llaman. ¿Qué tipo de palabras enlace son? Pues pueden ser, se basa en, propone, critica, influye, etcétera. Les puse aquí un ejemplo. En este enlace, ustedes le van a dar clic y les va a descargar un archivo en PDF donde vienen ejemplos y de cómo es que se elaboran los mapas conceptuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es uno de los puntos que se va a calificar. Una es de que ustedes puedan identificar, pues obviamente, los conceptos más importantes de ambos temas y que incluya las palabras de enlace, porque si no las incluye, pues entonces no van a tener la puntuación, ¿vale? Les puse por ahí, porque por ahí hay algunos compañeritos que no tienen habilidad en el uso de PowerPoint o de Canva. Entonces, hay quien por ahí, algún compañerito lo quiera hacer a mano, adelante, ¿verdad? Por esta ocasión, pues lo podemos hacer así, que lo puedan hacer a mano en un cuaderno y me escanean el mapa, ¿verdad? Nada más que se vea correctamente, ¿vale? Entonces, por ese lado, aquí lo que me interesa es de que en el mapa vengan, en este caso, pues los conceptos importantes y que vengan acompañados con esas palabras. Estas vienen siendo las palabras enlace. No necesitan estar encerradas, ¿verdad? Se dice enlace porque van uniendo concepto con quizás alguna definición o algún otro concepto, ¿vale? Entonces, esto es para poder tener todo el tema de cierta manera resumido, pero más fácilmente ubicado
con este tipo de esquema. No sé si tengan alguna duda en relación a este diseño. ¿Todo bien? Profesora, Adelante, María de Lourdes. sí, estuve leyendo las páginas, llegué hasta la página 157 Ujú. y pensándolo en comparación a lo que nos puso el día de hoy usted, no viene casi nada en las páginas del libro. Por ejemplo, si viene lo de la teoría crítica en las primeras páginas que leí, de la 149 a la 157 que leí, viene lo que es la modernidad en filosofía, la modernidad filosófica. Sí empecé a leer algo de la crítica, pero no vienen exactamente los pensadores así como los menciona usted. Viene muy diferente en el libro. No sé si está correcto lo que he leído hasta la página 50. ¿Qué libro estás viendo? No tengo, a ver, no sé si tengo El de aquí la Biblia. filosofía. El de filosofía de cuarto, pero no sé, creo que El es de filosofía de Conalitec. Sansen Rodríguez, no, Anchondo Pavón. Conalitec. Es Sí, el sí, de Conalitec. sí, es este, mira. ¿Cuál es el libro? Maestra, que- Déjeme se los comparto. Este libro. ¿Este? Sí, sí ¿Sí? parece. Sí, ¿Sí? ¿Este? sí. La lectura que viene ahí, acuérdense que en el material que les he compartido aquí, en la semana número 9, aparte de lo que viene a ser este tema, pueden apoyarse también de la presentación, ¿verdad? Y aparte también aquí viene, miren, aquí viene la lectura de investigación, perdón, ahí en donde estoy, acá estoy, la 9, aquí. En esta lectura de investigación ustedes van a encontrar también un resumen de este tema y aparte de estos dos videos, ¿sí? Yo les puse aquí porque sí, aquí habla obviamente si se fijan, sí habla de la existencia, habla de la existencia auténtica, inauténtica en este tema. Aquí habla parte de lo que vimos de la teoría crítica, si se fijan, aquí vienen algunos de los personajes mencionados. ¿Hasta dónde leíste, Mari? Sí, Lourdes, me leí hasta la página 157 Ajá. y llegué hasta lo Mira, que aquí decía. hablamos de Friedrich Nietzsche, ¿sí? Sí, Este lo puedes incluir, acuérdate que Nietzsche lo incluimos en la parte del existencialismo, sí. esta parte de Michael Foucault, también lo puedes incluir. Aquí viene, hablamos de la escuela de Frankfurt. Este otro pensador también lo puedes poner, no lo mencioné, pero vaya, son parte de los que formaron esta escuela de Frankfurt. ¿Y qué otra página les puse? ¿Hasta qué página? Hasta la 165. 165, sí. Sí, porque más para acá te habla, mira, aquí vienen los que mencioné, Max Horkheimer, puede que Simone de Beauvoir no venga aquí especificada, pero sí menciona, por ejemplo, este otro que viene siendo estos tres filósofos importantes, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Camus, eso también lo puedes integrar, ¿verdad? Ok, analizando ya todo el contexto, pienso que va a haber que combinar libro, presentación ¿Mm? y alguna investigación extra, porque Sí, así. específicamente en el libro específicamente no viene dividido así como teoría crítica y como existencialismo. O sea, va a ser como interpretar todo. De hecho, miren, vamos para allá. Aquí
una de las recomendaciones que les vamos a hacer es que utilicen a este asistente virtual. No sé si ahí está viendo la pantalla. Se ve el ¿Sí libro, me ven? profesora. El libro y Ah, usted ahí en voy. pequeño. Ajá. Déjenme les comparto. Es que me fui a compartir la... Ustedes pueden preguntarle aquí al asistente virtual. Cuando le dan clic aquí en el icono del asistente virtual, ustedes pueden preguntar, por ejemplo, personajes o filósofos más importantes del Existencialismo. existencialismo. Ese asistente virtual es el que aparece ahí que dices que soy Leo o algo así. Sí, Ese, y porque es que miren, aquí nos puede ayudar, si se fijan, aquí nos está ayudando el asistente virtual. Pues mira, están los precursores, como vimos en clase, a Kierkegaard, a Nietzsche, ¿verdad? A Heidegger, a Sartre, a Camus, a Simone de Beauvoir, ¿verdad? Entonces, los invito, ¿qué les parece, verdad? Que le pregunten para para que vayan interactuando con este asistente virtual, váyanle preguntando información. Este asistente virtual, pues, viene con todo este conocimiento que se ha compartido de información, y en base a lo que él comparte, ustedes obviamente hay que leer, ¿verdad? Que en lo que nos propone, compárenlo con la información que viene en la plataforma, y ya con toda esa información, resúmala a manera de que la puedan ustedes poner en un esquema que es un mapa conceptual. ¿Qué les parece? Muy bien. Y la bibliografía vamos a utilizar la del libro, aunque Sí. combinemos la información. Sí, también les voy a poner ahí, hay forma de poner cuando consulta con el asistente virtual en formato APA. De hecho, les voy a poner ahí un enlace para que sepan cómo ponerlo de referencia cuando consultan el asistente virtual, que técnicamente, pues, toda esta información la estaría extrayendo de la plataforma, ¿verdad? Que vienen siendo toda, tanto el libro como diverso tipo de fuentes relacionadas a la filosofía, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es de que ustedes practiquen con el asistente virtual, que este tipo de dudas que tengan, oye, pues es que también mencionaron pero le puedo poner sí, porque son personajes y filósofos, ¿verdad? Que también, pues, formaron parte de este tipo de ideologías, ¿verdad? Entonces, para esta ocasión, en esta actividad, y fomentar en este caso el uso, ¿verdad?, del asistente virtual, váyanle preguntando, y con ello, bueno, pues ir realizando en este caso la actividad. ¿Ok? ¿Y cómo se citaría, profesora? Esa ¿Cómo, sí perdón? no. ¿Cómo se citaría ya en la bibliografía el asistente virtual? Mira, déjame ver si les comparto aquí. Miren, déjame ver aquí si viene en el formato APA. Vamos a ver. Es que quiero buscarles miren, déjenme aquí, les pongo cita, debe de quedar como referencia. ¿Cómo ponerlo?
Pues solamente me pondrían, ¿cómo le pondremos? Es que es Leo, no, pónganle como asistente virtual, plataforma Universidad Ciudadana. Y entre paréntesis, la fecha de la consulta, por ejemplo. Como quiera, se los voy a poner en en lo que viene siendo en la plataforma. Ahí en el enlace les pongo una notita en la cual cómo es que ustedes lo puedan incluir para aquel que quiera realizar la consulta, en este caso, pues con el asistente, ¿vale? Es que ahorita no tengo a la mano aquí el documento de en formato APA, entonces, vaya, como no técnicamente, ¿verdad? Y lo correcto, pues, es consultarlo, más no utilizarlo como una fuente, ¿verdad? En muy pocas ocasiones, quienes hacemos materiales, por ejemplo, sobre todo de investigación, pues usamos fuentes más libros o algún tipo de investigación. Entonces, como es nuevo el uso de lo que vienen siendo los asistentes virtuales, necesito buscarlo en el documento del formato APA para bien de poder especificarles exactamente cómo es que pudieran ustedes incorporarlo, ¿verdad? Ahorita que estamos fomentando el uso de este asistente. Lo correcto es de que, bueno, pues ustedes pusieran el libro, me pusieran alguna otra referencia, pero sí se debe de incluir como una referencia no única, porque pues tenemos que estar contrastando diferentes tipos de fuentes, es solamente emplearlo como una herramienta para bien de poder ver, contrastar la información que me está brindando contra la fuente original. Y bueno, pues eso me quedaría de tarea para que se los comparta ahí en la plataforma. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra dudita de los que estamos aquí conectados en relación a la actividad que se debe de realizar? Bueno, aquí ya lo pusimos para que... Yo, maestra, Ujú. disculpe. Yo le quería preguntar si podemos enviar el formato en PDF para que no se Sí, mueva el mapa conceptual. sí, sin ningún problema. Pueden enviarlo en PDF. Digo, no hay problema. En Word directamente, un PDF, sin ningún problema. Ok, maestra, gracias. De nada. Maestra, Al- buenas noches. Hola, Sí, Alicia. ¿cuántos filósofos tenemos que poner en el mapa conceptual de cada tema? O sea, ¿cuántos filósofos hay que poner? ¿O es uno nada más y explicar lo que viene siendo lo del Mira, de preferencia, o así como que mínimo, ¿verdad? No uno, porque si te fijas en la clase de hoy vimos varios, vimos quiénes fueron los precursores y quiénes fueron o las figuras ya centrales de cada una de estas corrientes, ¿verdad? Entonces, si tú me pones la figura central, ok, está bien, no, a lo mejor no consideraste a los precursores que fueron Kierkegaard o que fueron Nietzsche. Si me pones a lo que fue Jean-Paul Sartre, Camus, Heidegger, ok, es correcto. Pero la idea aquí es de que, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están haciendo un resumen porque van a presentar, vamos a suponer, el examen de la teoría crítica y del existencialismo. Si yo en clase les puse, ¿verdad? O expuse tales y cuales personajes, pues obviamente que aparte de leer el libro, puedo ver el video y vi ahí algunos que no vienen a lo mejor en la lectura. Bueno, todos esos debo de considerarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mapa conceptual te va a servir a ti como un esquema que te va a ayudar. Es un resumen, nada más que mostrado como en un diagrama, ¿verdad? Entonces, si no los tienes,
pues a lo mejor para la actividad, ok, pero a la hora de que quieras tú estudiar con ese material para tu examen, te van a faltar, ¿verdad? Entonces, recomendación, pues tratar de ver, pues, que vengan, ¿verdad? La mayoría de los, al menos los mínimos que vimos aquí en la sesión, ¿vale? Ok, entonces se va a agrandar, como quien dice, van a ser varios mapas conceptuales, porque a veces no abarca tanto Son bueno, dos, pueden ser dos, uno que sea lo que es la parte del existencialismo y el otro que sea la teoría crítica. Por eso les puse ahí, puede ser mapas conceptuales y les había comentado que pueden ser dos. En uno pueden poner a todos los representantes. Acuérdense, tiene que ser, o sea, a lo mejor lo más significativo de cada uno de ellos, ¿verdad? No necesitan poner un resumen grande. El mapa conceptual se tiene que integrar únicamente la idea principal. No sé si me expliqué. ok. Sí, ¿Vale? sí. Gracias. Bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Chicos, chicas. Todo bien de mi parte, profesora, gracias. Perfecto. Bueno, acuérdense que ahorita que lo van a, si no lo han empezado y que van desarrollándole, conforme vayan saliendo por ahí algunas dudas, me pueden escribir, ¿verdad? Vía plataforma. Sí, adelante, Marichuy. Buenas noches, maestra. Hola. Comentó también que nos podíamos apoyar en lo que dejó en la plataforma de recurso, el video Sí, también. Ah, ok. sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahorita terminando la sesión les voy a compartir la presentación y obviamente pues este video, ¿verdad? Para que si quieren, alguien se les pasó por ahí algo, lo pueda volver a ver. Y esta presentación que utilizamos para la sesión también ahí se los voy a compartir. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no hay dudas, bueno, pues les agradezco a todos por su asistencia, por su participación y bueno, pues como quiera les digo, nos seguimos viendo en la plataforma. Recuerden que pueden ahí escribirme vía mensajero para bien de poder, pues en ese momento apoyarles, ¿verdad? Ahí vía mensajero les voy a compartir la duda para referenciar. Como les comentaba, el asistente virtual, úsenlo, pregúntenle a esta herramienta. Estamos apenas iniciando, son herramientas pues muy interesantes, ¿verdad? Que nos pueden ayudar sobre todo pues a estudiar, ¿verdad? Y poder comprender de cierta manera pues estos conceptos que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias, que sigan pasando bonita noche. Gracias. Ya no vamos a hacer la actividad, profesora. ¿Cómo? Ya no vamos a hacer la Ya actividad. no Es alcanzamos, muy tarde. Muy bien. sí, ya son las 9:18. Pero no se preocupen, la siguiente semana, si no la logran hacer, la hacemos de repaso iniciando la sesión. ¿Vale? Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Nos vemos. Gracias, que pase buenas noches. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.